Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando el empate 0-0 entre Inglaterra y Estados Unidos, un partido del cual se esperaba un poco más. Es cierto que no fue del todo aburrido, no fue un 0-0 para quedarse totalmente dormido, pero teniendo en cuenta lo que nos habían mostrado en las primeras jornadas, Inglaterra fue verdaderamente muy superior a Irán, le metió 6 goles y eso seguramente sea lo que le vaya a dar la clasificación a la siguiente fase, porque si bien todavía no hay ninguna de las 4 selecciones clasificadas en este grupo a los octavos de final, seguramente Inglaterra haya dado el paso adelante habiendo metido los 6 goles en la jornada anterior, mientras que por el lado de los Estados Unidos, en el primer tiempo frente a Gales en la igualdad 1-1, había jugado realmente muy pero muy bien, y es por eso que nos llama la atención que en este partido en particular haya bajado tanto su rendimiento. Claro está, ya en el complemento contra Gales no había mostrado la misma imagen, y obviamente ante un rival muy superior como los Estados Unidos es normal que las cosas ya se han emparejado. La igualdad termina siendo justa para ambos equipos, los mejores terminan siendo los defensores, a mi entender, de ambas selecciones. Harry Maguire, sorpresivamente, después de haber tenido un muy flojo rendimiento en este semestre en el Manchester United y no haber tenido claramente un buen comienzo de temporada, se ha visto en un gran nivel en este partido contra los Estados Unidos y a mi entender ha sido la figura del compromiso. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el 11 que paró Gareth Southgate, que no hay mucho que analizar porque seguramente sea la única selección en toda la Copa del Mundo. Es cierto que todavía falta ver muchos partidos, muchos segundos encuentros del resto de los equipos, pero va a ser, a mi entender, la única selección que ha repetido exactamente el mismo 11 que puso en la primera jornada. No realizó modificaciones, la única duda podía llegar a pasar justamente por quien mencioné recién, por Harry Maguire, que había terminado saliendo reemplazado en el encuentro ante Irán por un cuadro de mareos que no le había permitido finalizar aquel cotejo con total normalidad. Después, el resto sabíamos que iba a ser el mismo 11 porque Inglaterra había rendido muy bien en su debut mundialista. El 11 que paró Southgate fue el siguiente: Jordan Pickford en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Kieran Trippier como lateral por la derecha, John Stones y Harry Maguire fueron los dos centrales y Luke Shaw fue el lateral izquierdo. La mitad de la cancha se la repartieron Declan Rice y Jude Bellingham. Un poco más adelantado jugó Mason Mount y después a la delantera, de un lado Raheem Sterling, del otro Bukayo Saka y el capitán y centro delantero fue Harry Kane. Y por el lado de los Estados Unidos, más allá del gran primer tiempo que hizo frente a Gales, uno se imaginaba que podía llegar a haber alguna modificación teniendo en cuenta que Weston McKennie y Yunus Musah habían salido lesionados en el primer encuentro ante el equipo británico. Sin embargo, el entrenador Greg Berhalter ha decidido solamente realizar una modificación y es totalmente táctica porque cambió un futbolista en la zona ofensiva. Gracias a esto pasó de jugar a un 4-3-3 como lo hizo en el partido frente a Gales, mientras que contra Inglaterra jugó con un 4-4-2 y Christian Pulisic, la figura del equipo, dejó de jugar en la línea de delanteros como para pasar a estar en la línea de mediocampistas. El 11 que dispuso Berhalter para este encuentro para los Estados Unidos fue el siguiente: Matt Turner fue el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Serginho Dest como lateral por la derecha, Walker Zimmerman y Tim Ream fueron los dos centrales y Anthony Robinson fue el marcador de punta por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha, el futbolista más posicional, el 5 de marca, fue el capitán Tyler Adams. A su costado jugó Yunus Musah y después se desempeñaron Weston McKennie tirado casi como volante por la derecha, Christian Pulisic haciendo lo propio como mediocampista por el lado izquierdo, y los dos delanteros fueron Timothy Weah y quien ingresó por Josh Hargan, que había sido titular en el primer partido, Haji Wright. Si nos detenemos a analizar lo que fue el partido en sí, un análisis más productivo, la verdad es que no vamos a sacar básicamente nada positivo, en el sentido de que, como dije al principio, no fue un 0-0 para dormirse, pero estuvo entre los partidos más flojos de esta Copa del Mundo sin ninguna duda, porque parecía que los dos se conformaban con el empate. Y claro, a Inglaterra la igualdad prácticamente la deja clasificada, no totalmente, porque si en la última fecha hay un ganador en el partido entre Irán y Estados Unidos y Gales derrota al conjunto inglés por una buena diferencia de gol,
Inglaterra quedaría eliminado, pero claro está, la derrota de Inglaterra tiene que ser por una muy buena diferencia de gol, teniendo en cuenta que ganó 6-2 en la primera jornada ante Irán. Y por el lado de los Estados Unidos, este empate lo deja automáticamente en sus manos la clasificación. En caso de perder, tendría que esperar a ver qué es lo que sucedía también con Gales e Inglaterra. Sin embargo, con este empate, Estados Unidos sabe que ganándole en la última fecha a Irán, clasificará a la siguiente ronda. Después sí va a depender del resultado de Inglaterra y Gales para saber si lo hace como primero o como segundo, pero depende totalmente de sí mismo, y es por eso que si antes de empezar el partido, ya sabiendo con anterioridad que Irán le había ganado 2-0 a Gales en el primer partido de este día viernes y en el primer partido de la segunda fecha de este grupo B, ambos hubieran firmado este empate, y es por eso que se aproximaron un poco. No hubo grandes situaciones de gol, me parece que la más clara termina siendo un remate de Weston McKennie prácticamente en el punto de penal sin oposición, que termina yéndose muy por arriba. Estados Unidos tuvo más aproximaciones que Inglaterra, es cierto, el conjunto inglés tuvo una muy clara sobre el final con un cabezazo de Harry Kane. Estados Unidos después en el primer tiempo tuvo un remate de Pulisic que dio en el travesaño, aunque parecía una jugada un tanto aislada porque estaba bien marcado por los futbolistas británicos. Sin embargo, el jugador que se desempeña en el Chelsea logró sacar un verdadero zurdazo que se terminó estrellando en el travesaño. Nada había que hacer para Pickford en esa jugada en cuestión. Estados Unidos avanzaba más que nada por el costado derecho, llenaba el área de centros, pero sin tener verdaderamente una situación muy pero muy clara, más allá de la que mencioné recién de Pulisic, como para decir que mereció irse ganando en el primer tiempo. Estados Unidos tuvo una en los pies de Raheem Sterling, que terminó tapando muy bien el arquero Matt Turner, pero fueron, como dije, situaciones muy aisladas, porque si bien ustedes, si ven el compacto del partido, pueden llegar a parecerle estas ocasiones verdaderamente claras, la realidad es que ninguna de las dos selecciones tenía profundidad en cuanto al juego en sí. Llegaban por mérito de alguna de sus individualidades y por déficit en el momento de cortar la pelota, sobre todo en el mediocampo de ambos equipos, porque en general la defensa de ambas selecciones anduvo muy bien. Harry Maguire habrá tenido el mejor partido en muchísimo tiempo, sobre todo en la segunda parte, donde Estados Unidos sí verdaderamente ya se conformaba con el empate y ni siquiera se aproximó al arco de Inglaterra. El conjunto inglés terminó teniendo un 55% de posesión de la pelota contra el 45% del equipo norteamericano, y termina siendo un empate más que justo. Ninguna de las dos selecciones superó a la otra. Se esperaba quizás más de Inglaterra por el hecho de lo que había mostrado en el primer partido, pero enfrente estaba Irán, que había sido muy débil, pero también hay que tener en cuenta que a Irán lo vimos muy bien en el primer partido de este viernes frente a Gales, por lo que el grupo en sí es bastante peleado. Sabíamos que iba a ser una zona por la cual en el segundo puesto se iban a terminar matando los otros tres equipos. Quizás no nos imaginábamos que Inglaterra no iba a estar clasificado a esta altura, pero en definitiva el grupo sigue abierto. Vamos a repasar qué es lo que tiene que suceder en la última jornada para que las selecciones clasifiquen o queden eliminadas, teniendo en cuenta que en este grupo B ni Inglaterra, ni Irán, ni Estados Unidos, ni Gales, ninguna de las cuatro tiene su lugar asegurado en los octavos de final, pero en contraposición tampoco ninguna de ellas está totalmente eliminada de este Mundial de Qatar. En primera instancia hay que tener en cuenta que Inglaterra tiene 4 puntos, causa de una victoria y un empate. Irán tiene 3 puntos, causa de una derrota y un triunfo. Estados Unidos tiene 2 puntos por los 2 igualdades, mientras que Gales tiene una sola unidad por una igualdad y una derrota. Esto quiere decir que Inglaterra, con un empate en la última jornada ante Gales, estará pasando automáticamente de ronda, y eso hace que Gales quede automáticamente eliminada. Obviamente Inglaterra, obteniendo los 3 puntos, no solamente clasifica, sino que lo hará como primero del grupo. Por el lado de Gales, para lograr clasificar van a tener que pasar un par de cuestiones. En caso de obtener los 3 puntos, deberá estar esperando que no ganen ni Irán ni los Estados Unidos, que haya un empate como para no depender tanto de la diferencia de gol, porque hoy por hoy Gales está con la misma diferencia de gol que Irán, ambos tienen -2.
Sin embargo, si Gales le gana a Inglaterra, ya sea cual sea la diferencia, va a estar mejor que con ese -2. Va a tener -1, 0, 1, dependiendo de la diferencia de gol. En cambio, Irán, igualando frente a los Estados Unidos, va a mantener el -2. Entonces, en ese caso, Gales clasificaría sin importar la cantidad de goles que le mete a Inglaterra. Ahora, ¿qué es lo que sucede si en Irán y Estados Unidos hay un vencedor? Es decir, si ya sea Irán o Estados Unidos terminan ganando su respectivo encuentro y Gales lo hace también. En ese caso, la única manera que tiene de clasificar Gales es comparando su diferencia de gol con Inglaterra, porque si Irán gana se va a ir a 6 puntos, Gales ganando va a tener 4, no lo puede alcanzar. Si Estados Unidos gana va a irse a 5 puntos, Gales tiene 4, no lo va a poder alcanzar. Sin embargo, Gales ganándole a Inglaterra lo va a alcanzar, porque tendría 4 unidades, al igual que el equipo dirigido por Southgate. ¿Cuál sería acá lo complicado? Que claramente Inglaterra tiene +4 de diferencia de gol, mientras que Gales, como dije, tiene -2, por lo que Gales debería ganarle por 3 goles de diferencia a Inglaterra y marcando una buena cantidad de tantos como para poder clasificar. Diría yo que tiene que ganarle por 4 goles de diferencia como para estar asegurando su clasificación. Esto, como dije, si hay un vencedor en Irán y los Estados Unidos. Si Irán y Estados Unidos empatan, a Gales le alcanza con ganarle a Inglaterra por cualquiera sea la diferencia, porque estaría superando por diferencia de gol a Irán, ya que el conjunto asiático perdió por muchos tantos en la primera jornada frente a Inglaterra. Y por el lado de Irán y Estados Unidos no hay mucho acá que contar. El que gane va a clasificar. Si Irán gana, clasifica. Si Estados Unidos clasifica, el que pierde queda fuera. Si Irán pierde, va a quedar eliminado. Va a clasificar Estados Unidos y Gales o Inglaterra. Y lo mismo pasa con el conjunto norteamericano. Es decir, en ese partido no hay tanto que mirar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si empatan? Estados Unidos obviamente queda eliminado, mientras que Irán tiene que esperar que Gales no le gane a Inglaterra. Si Irán y Estados Unidos igualan, Inglaterra gana o empata con Gales e Irán está clasificando como segundo. Ahora, si Irán y Estados Unidos empatan y, como dije recién, Gales le gana a Inglaterra, será el conjunto en el cual juega Gareth Bale el que clasifique a los octavos de final. Sé que es demasiados números, los dos partidos se van a estar jugando al mismo horario el próximo martes y ahí vamos a estar definiendo absolutamente todo, ver quiénes son los dos que clasifican a los octavos de final y quiénes son los dos que van a seguir viendo el Mundial por televisión.